Lo tengo muy claro. Estoy proponiendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa será la primera decisión que adoptaría si los costarricenses me honran con su confianza. Este es un país que por mucho tiempo, desde el año 49, ha vivido regido por una constitución política que se pensó para una Costa Rica para antes del año 49 y no para adelante. Mi abuelo materno fue constituyente. He leído las actas de la Constitución más de una vez, conozco muy bien nuestra Constitución, pero también soy capaz de darme en cuenta ahora en esta campaña electoral, hablando con muchos costarricenses, que todas sus quejas, las quejas que todas y todos tenemos, están fundamentalmente relacionadas con que nuestro pacto social, el del año 49, ya no nos representa a todos, no nos incluye a todos. Tenemos que ir a una nueva constitución, a un gran diálogo social que permita identificar cuáles son las soluciones a las carencias que percibimos como ciudadanos, cómo vamos a lograr tener un Estado eficiente, ordenado, que nos cuide, que nos proteja, que nos dé salud, que cuide sus gastos y nos incluya exactamente a todos. Por eso hay que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos que enfrascarnos, en el buen sentido del término, en una gran discusión nacional que pase revisión sobre los problemas nacionales e incluya las propuestas y los pensamientos de todos para que la nueva Carta Constitucional realmente sea el reflejo de la Costa Rica que queremos para ahora mismo. La única estrategia para construir una política pública, cualquier decisión, una política pública es desde mover un horario de apertura de institución de gobierno hasta una decisión que trascienda la vida de todos los costarricenses. Para una política pública lo único que hay que tener es una gran voluntad de diálogo. Un presidente de la República, un jefe de Estado sin mayoría legislativa, llega atado de manos. Pero eso no significa que no tenga la capacidad de convencer. Y para convencer hay que tener una gran capacidad de dialogar. Hay que tener una paciencia infinita, casi franciscana, para sentarse a negociar y a convencer. Para tener la humildad de reconocer cuando uno no tiene todas las soluciones y necesita cambiar sus propias posiciones. Es muy difícil hacer política pública cuando no hay mayorías legislativas. Por eso, en un gobierno de Luis Alberto Cordero, yo me propondría desde mi primer minuto, aún en los casos en que yo perciba que una idea, una propuesta propia tiene ambiente, tiene posibilidad de ser aceptada, igual iría a preguntar y preguntar y preguntar. Negociar y negociar es lo que se hace en una verdadera democracia. Yo tengo esa vocación. Yo tengo esa vocación de negociación y además la he puesto a prueba durante muchos años. En 40 años que he vivido para la política, no de la política, aprendiendo de las sociedades latinoamericanas donde he trabajado en temas de reformas electorales, financiamiento de partidos políticos, reformas constitucionales, en fin, toda la estructura constitucional que un país necesita para que la gente se sienta siempre representada. Bueno, nuestra legislación tiene suficientes elementos para anticipar actos de corrupción. Me parece que la Contraloría General de la República es la primera llamada a participar en esto.
no es porque no lo hace, precisamente muchas de las cosas que se descubren tienen origen en las auditorías de la Contraloría. A mí me gustaría tener una Contraloría que en cualquier acto público, en cualquier decisión pública, su actividad empiece, que no sea una actividad que arranca una vez que el presupuesto ha sido ejecutado, la obra pública ha sido construida, cualquier otra decisión. Eso se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, los auditores internos en las instituciones autónomas bien podrían ser funcionarios de la de la Contraloría General de la República, que estén ahí en el día a día, vigilando cada paso. Eso que hasta los funcionarios públicos se sientan incómodos porque tienen ojos adicionales encima de sus decisiones. Eso haría buena parte de la función. Lo que se requiere es aplicar la ley. Lo que pasa es que no hay rendición de cuentas, los funcionarios públicos se sienten en una gran mayoría de casos como sueltos, como que nadie los supervisa, como que pueden hacer casi cualquier cosa. La legislación nacional tiene suficientes herramientas para eso y además están previstos los delitos penales necesarios. En fin, lo que se trata es de aplicar la ley, lo que se trata es dejar de encubrir estas acciones ilícitas. De lo que se trata es de poner los valores de la honradez y la probidad al frente en la función pública. Eso le hace falta mucho a la función pública en Costa Rica. No estoy diciendo que todos son así, afortunadamente son unos pocos, pero unos pocos que hacen mucho daño. Bueno, yo no creo que ese dualismo sea inconveniente. Lo que hay que hacer es apoyar a cada cual. Un Estado al servicio de la ciudadanía tiene que ocuparse de todo el mundo. Esa es una verdad evidente. Un gobierno al servicio de la ciudadanía también tiene que hacer lo mismo. El Estado está para ser eficiente, no necesariamente grande, pero para ser eficiente y fundamentalmente para proveer todas las condiciones, la seguridad jurídica, el marco propio de la generación de empleo, en fin, las reglas muy claras para que la empresa privada produzca riqueza, produzca empleo, produzca exportaciones, en fin, contribuya al desarrollo nacional. Bueno, las zonas francas son un buen ejemplo de eso, pero no el único, ¿verdad? Yo me propongo, por ejemplo, llevar zonas francas a Limón, a Punta Arenas, no solo el Cantón Central, sino Quepos y Golfito, y a cualquier lugar de Guanacaste que sea posible, con buena mano de obra capacitada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y además con toda esa economía de servicios en torno a las zonas francas. Y en el tema agrícola, sencillamente hay que pensar en cosas mucho más disruptivas. El cambio climático impone una agricultura distinta. Eso se llama ahora agricultura regenerativa. En mi equipo de gobierno hay expertos con experiencia suficiente para hablarle a los costarricenses cómo podemos ponernos a producir bien, de manera amigable con el ambiente. Nadie se va a quedar por fuera de las actividades agrícolas. Eso está en el alma nacional. Todos y todas las agricultores costarricenses pueden sentirse tranquilos en un gobierno de Luis Alberto Cordero porque van a tener un espacio para desarrollar agricultura, ganadería y producción sostenible, amigable con la naturaleza, porque la protección de la naturaleza es nuestro principal reto, es el reto moral de esta era y yo me voy a encargar de que eso sea una parte del alma nacional, cuidar nuestro planeta. Con ocasión de la pandemia, yo me he venido preguntando qué tenemos realmente que hacer para cuidar la salud financiera de la Caja, así como la Caja Costarricense del Seguro Social cuida nuestra salud. Mi reconocimiento a esos hombres y mujeres
en el área de salud que han arriesgado todo, hasta sus vidas precisamente, para cuidar nuestra salud. Pero ahora nos toca a los costarricenses ponernos al día con ellos. Y para eso, para cuidar la salud financiera de la Caja, tenemos que declarar una condonación total, absoluta, de montos adeudados, multas e intereses para que cerca de 700,000 costarricenses dejen la informalidad, se incorporen a ser cotizantes en la Caja para poder aspirar a atención médica en la Caja, para aspirar a una pensión, aunque sea modesta, como la del régimen de invalidez, vejez y muerte. Pero esa condonación también tiene que ir a los empresarios. Hay un voto de la Sala Cuarta pendiente de que conozcamos los considerandos en su integralidad, pero ha dispuesto, según lo que yo leí, que se condena todo ese tipo de montos a los empresarios, pero no así a los trabajadores, que no les condona o no admite como constitucional la condonación del principal, de los adeudos de los trabajadores informales. Hay que poner esa gente al día en una condonación como se ha hecho antes, una única, no es que vamos a estar siempre en esta dinámica, precisamente para acabar con esa informalidad, porque una vez incorporados a la Caja, una vez las empresas puestas al día, van a poder contratar más personal, apoyar los pequeños emprendimientos, con la gente protegida bajo esa gran institución nuestra que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Hace poco más de 10 años los costarricenses fuimos a un ejercicio de democracia directa para ver si ratificábamos o no el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y se dijeron 1000 cosas, que nos iban a caer encima todas las pestes por una parte y por otra que íbamos a tener todas las riquezas, como aquella famosa canción de que no envidiáramos los goces de Europa y las riquezas que en ella se encierra, decía esa letra. Lo que tenemos que hacer es nuevamente lo mismo, romper esos paradigmas que nos tienen atados. ¿Cómo es posible que el Instituto Costarricense de Electricidad tenga, y lo voy a decir en esos mismos términos, secuestrado el espectro electromagnético que nos permitiría utilizar la red 5G, que para cuando podamos utilizarla habrá unas 6 y 7 y nosotros siempre vamos a seguir andando poniendo los bueyes detrás de la carreta? Hay que echar a andar esa tecnología, hay que abrir esas licitaciones, hay que colocar antenas en todas partes del país para que esa tecnología llegue. Y con esa capacidad que tiene de absorber 1 millón de conexiones por cada kilómetro cuadrado, la tecnología va a estar accesible a todos los costarricenses. Es un asunto de acceso a un internet de calidad que se sostenga y que se democratice y que de paso esas compañías ofrezcan equipo, computadoras, en fin, todo tipo de conectividad. Eso es lo que el país necesita y está en nuestras manos lograrlo. El ICE tiene que ponerse nuevamente, como lo hizo desde su fundación, al servicio de los costarricenses y no acaparar cosas que no le corresponde hacer, porque su función es servirse a todos, no servirse a sí mismos. Y eso es lo que está pasando con el Instituto Costarricense de Electricidad, por proteger su propia autonomía. Esa no es su autonomía, la autonomía es la que defiende el interés de todos los costarricenses, no de un grupo de costarricenses nada más. Bueno, eso no es tan fácil realmente, ¿verdad? No es tan fácil porque la legislación permite que las compañías exporten sus dividendos, así como contratan y adquieren suministros desde el exterior, ¿verdad? Sencillamente lo que las compañías tienen que hacer en un marco tributario adecuado es cumplir con sus obligaciones. Mire, no hace mucho tiempo la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito del Banco Mundial como por $165 millones para un proyecto de hacienda digital. Eso empieza por el desarrollo de una gran cultura digital. Pero también pasa, ojo, que hay que decirlo,
porque la Dirección General de Tributación Directa y la Dirección General de Aduanas también hagan un ejercicio de actualización de todos sus procedimientos. Esa enorme cantidad de dinero, 165 millones de dólares, que tienen que gastarse en unos 3 o 4 años y que ya la ejecución va atrasada, a pesar de que tiene una excelente funcionaria ahí a cargo, doña Alicia Avendaño, tiene que realmente ser capaz de detectar todas aquellas fisuras, todos aquellos resquicios por los cuales los contribuyentes pueden zafarse. Eso requiere mucha voluntad, también requiere mucha tecnología y especialmente la decisión de echar a andar estas cosas. Y de parte de los empresarios, responsabilidad fiscal, pero también responsabilidad fiscal de los contribuyentes, aún los pequeños. Ese reto también tiene que ver con la equidad y tiene que ver también con la probidad. Así que nos corresponde a todos hacer lo propio para que la tributación directa cobre los impuestos que existen. No hacen falta más impuestos, sino cobrar efectivamente los que existen, porque el país tiene los recursos y los recursos no siempre están en la hacienda pública como Tesorería Nacional, sino que están en manos que aún no lo sueltan cuando les corresponde hacerlo. Mire, otra cosa de las que aquí se satanizan, yo no sé por qué los costarricenses nos hemos vuelto un poquito perezosos para pensar. De verdad que se los digo con franqueza, perezosos para pensar. La concesión de obra pública existe desde hace mucho tiempo. Lo que hay que hacer es tratar de atraer inversión extranjera para construir nuestras carreteras, para hacerse cargo del mantenimiento de nuestras carreteras. Eso no excluye a las empresas nacionales, por supuesto. Carreteras, todo tipo de infraestructura. Pensé en carreteras primero. Qué tirada. Me traicionó pensar en MECO y Hernán Solís como constructoras fundamentalmente de carreteras. Todo tipo de infraestructura pública. Para que suplan las carencias del efectivo, del circulante en la hacienda pública, para que pongan su plata, hagan esas obras y mediante el cobro de un canon, como si fuera una tarifa por la cual tienen que recuperar su dinero, construyan obra pública. ¿Y saben qué? Hace mucha falta esa figura de construcción, de concesión de obra pública en toda la infraestructura educativa. Porque el Ministerio de Educación en su ineficiencia tiene engavetados cientos de miles de millones de colones que tendrían que estar en pupitres, escuelas, techos, caminos, todas las necesidades de la educación nacional. Ese es uno de los problemas de nuestra educación, la falta de una infraestructura que es la que nuestros niños y jóvenes necesitan tener para poder empezar a aprender. No, la verdad es que no. La regla fiscal es si se quiere, un mal necesario. Pero es que el control de la plata, desde la casa, en el presupuesto familiar, y sobre todo el control del gasto público, del dinero de todos los costarricenses, necesita mucha disciplina. Necesita mucha disciplina. ¿Qué es lo que le ha faltado al país? Este país no se puede dar el lujo de seguir teniendo convenciones colectivas en el sector público donde creamos costarricenses de primera, los que trabajan en una institución autónoma, y costarricenses de segunda, porque trabajan en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo. Además, tiene que tener la suficiente energía el Estado para ejecutar las cosas, las obras, cumplir con los objetivos y los propósitos y los planes en el tiempo que sea necesario. Cuando todas esas cosas y todos esos elementos se juntan, el dinero empieza a alcanzar. Y la regla fiscal está prevista precisamente para que, si no tenemos suficientes ingresos, no podemos gastar más de lo que estamos recibiendo. Pero yo estoy hablando primero que no estamos gastando bien lo que tenemos.
Entonces tampoco tenemos derecho a sobreendeudarnos porque estamos atrasados, porque al atrasarse la obra, la decisión, hay que endeudarse más. Pero además estoy satisfecho con la situación actual de la regla fiscal porque sí tiene mecanismos de excepción en los temas de salud y educación fundamentalmente. Ahí sí se pueden hacer gastos por encima de lo que la regla permite, porque no se pueden parar las cosas y los servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Así que por ahora eso hay que dejarlo como está, a pesar de la oposición que tiene aún dentro del sector público, esa parte del sector público que no se quiere socar la faja. Mire, esa membresía a la ODCE nos va a dar cualquier cantidad de dolores de cabeza muy oportunos. Nadie quiere tener un dolor de cabeza, ¿verdad? Son muy molestos. Este país necesita pasar por esos dolores de cabeza. El destinar un 8% del Producto Interno Bruto a la educación, que nunca termina de girarse al sector de educación, no nos ha permitido tener una mejor educación. Al contrario, vamos para atrás. Es decir, fallamos en las pruebas PISA, hacemos unas pruebas FARO y el Ministerio de Educación no solo mete la pata, sino que mete preguntas absolutamente inaceptables para la niñez. Es decir, la membresía, ser parte de ese grupo de más o menos países ricos, ¿verdad?, nos obliga a ser mucho más eficientes. Una cosa extraordinariamente útil de la membresía a la OCDE son las reglas para prevenir los actos de corrupción. Es decir, inclusive tuvimos que en la agenda legislativa complementaria hubo que modificar hasta el Código Penal para crear una figura como la penalidad del corruptor, que ahora nos estamos dando cuenta que quién es el corruptor y por qué la penalidad existe. Es decir, nos ha puesto en la necesidad de ordenar la casa. Por eso es un buen dolor de cabeza, porque ya nos habíamos cansado de ordenar la casa y por eso tenemos el desastre que tenemos en la corrupción, en la ineficiencia del gasto público, en la casi imposible meta de alcanzar objetivos en los tiempos en que se requiere. Es una membresía, a mi juicio, saludable, que algunos sectores están tratando de satanizar, como satanizan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si tuviéramos la casa en orden, no tendríamos que tener ayuda del extranjero ni de organismos multinacionales. No volvamos a ese discurso ideológico de que no podemos tener a nadie diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Es que no estamos sabiendo hacer lo que tenemos que hacer y por eso tenemos que ponernos en orden. Mire, afortunadamente, entre esas algunas grandes virtudes que tiene el gasto público de nuestro país es el financiamiento y la garantía de sostenibilidad del programa del Estado de la Nación, y que además tiene su expresión en el Estado de la región, que aunque no es anual como el primero, también nos permite abordar y tener acceso a una enorme cantidad de información relevante para el desarrollo de cada uno de los países. El Estado de la Nación y su programa específico, el Estado de la Educación, en su último informe tiene un mapeo absoluto, amplio, tan amplio como es posible, que determina cuál es la condición de la educación en Costa Rica y cuáles son las soluciones. Un jefe de Estado tiene que tener acceso a toda esa información, no tiene que ser un experto en todo. Pero la educación es tan importante para nosotros que ahí están las soluciones. Capacitación de los docentes,
medición de la idoneidad de esos docentes, construcción de infraestructura, revisión de los programas, estímulos para que los estudiantes se mantengan en los centros educativos y no se autoexcluyan de los centros educativos. Afortunadamente ya dejamos de usar la palabra deserción escolar, porque eso es un lenguaje distinto. En fin, el Estado de la Nación y su programa El Estado de la Educación tiene eso investigado, diagnosticado y propone las soluciones. Yo lo que digo, para no entrar en detalles, es que si soy electo presidente, lo que a mí me diga el Estado de la Nación es lo que yo voy a hacer. Porque ahí están las y los académicos que el país necesita para decirnos a dónde están nuestras carencias y sus soluciones. De nuevo, me es muy grato tener la oportunidad de referirme a la Caja Costarricense del Seguro Social. En un intercambio de opiniones con otros candidatos presidenciales, uno de ellos se molestó mucho porque yo dije que lo primero que habría que hacer en la Caja Costarricense del Seguro Social es que nombrara a un presidente ejecutivo que fuera ingeniero industrial. Porque lo que hay que poner es orden desde arriba. Hay que incorporar a los ciudadanos a la junta directiva, además, no la representación estructurada como tiene ahora. Pero sobre todo, hay que hablar con el personal médico para decirles, a ustedes que les hemos pedido tanto en esta pandemia, que se han tenido que exigir tanto, les toca un poquito más que hacer. No hay forma posible de entender cómo hay atrasos en las cirugías, en todos los exámenes especializados. Yo oigo números que me espantan a mí. Los de 400 y pico mil cirugías pospuestas por la pandemia, 35 mil mamografías, que para cuando esas mujeres se las hagan puede ser ya demasiado tarde. Lo que hay que hacer es otro remesón dentro de la caja y poner a los equipos médicos a hacer cirugías en la mañana, en la tarde, en la primera parte de la noche y en la madrugada, porque además los médicos y el personal médico está acostumbrado a hacer eso. Y que por alguna vez, mientras esa morosidad se supera, no cobren las horas extras, renuncien o hagan otra renuncia al país, además del sacrificio que han tenido que hacer, arriesgando sus vidas y la salud y la tranquilidad y el descanso durante la pandemia. Por una única vez nos pongamos al día en todas las citas pendientes de la consulta externa y en todas las cirugías, y le vuelvan a decir al país que nosotros vamos a estar siempre detrás de ustedes, cuidándolos para que ustedes cuiden de nosotros. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Bueno, otra vez, hay suficientes estudios actuariales que se han hecho en este país que nos alertan de que el régimen de invalidez, vejez y muerte es insostenible en las condiciones en que está. Bueno, tiene que ver también con la situación fiscal del país. ¿Cómo entonces le decimos a los patronos que les podemos condonar las multas y los intereses y lo que deben para que se pongan al día, y a los trabajadores informales también, y al gran Estado, al Estado costarricense, que es el principal deudor de la caja, no le cobramos? Bueno, el Estado, en primer lugar, tiene que ponerse al día con sus cuotas. Y el ingreso de ese dinero vuelve a renovar las finanzas de la caja para que parte de las soluciones que se prevén en los estudios actuariales contribuyen al fortalecimiento en el mediano y largo plazo del régimen. Ahora están hablando de aumentar la edad y aumentar la cotización o reducir las pensiones.
En fin, eso nuevamente pone a la gente en un estado de estrujamiento en su tranquilidad. Si las pensiones del régimen de invalidez y vejez y muerte son tan modestas, que ¿cómo las van a rebajar? ¿Cómo van a aumentar los años de servicio, la edad para retirarse? Lo que hay que hacer es poner a la caja, al Estado, que debe tantísima plata, a pagar las cuotas para que esa inyección de dinero permita iniciar el trabajo de saneamiento de las finanzas de la caja, entre otras medidas operativas, la gestión de los recursos públicos dentro de la caja, la gestión de los hospitales y los EBAIS. En fin, es una multiplicidad de tareas las que están esperando ser resueltas, pero empiezan con el pago de lo que el Estado costarricense le adeuda a la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo tengo una enorme dificultad para entender cómo los bancos del Estado están financiando consumo. Por consumo digo fundamentalmente el financiamiento para comprar automóviles. Yo no tengo ningún problema con los automóviles ni con los importadores de automóviles, pero a mí me parece que ese es un trabajo de la banca privada del país. Los bancos nacionales del Estado, o sea, ahora Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Popular, están pensados para hacer otra cosa, para financiar la producción nacional, toda la producción nacional en las mejores condiciones, para que a los pequeños emprendedores, especialmente los del sector agrícola, les permitan arrancar, empezar. Hay que crear un gran fondo de avales para los primeros pequeños empresarios, los que no tienen ningún antecedente, no tienen un estado de resultados anterior, no tienen una declaración de renta del año pasado, no tienen una cartera de clientes. Si uno empieza por primera vez, no tiene por qué tener eso, entonces los bancos no le pueden pedir tantos requisitos que no se puede cumplir. Hay que poner el crédito del dinero de los costarricenses que están en los bancos Nacional, Costa Rica y Popular al servicio de la producción, para que cualquier persona eche a andar un negocio agrícola, que tenga la asesoría puntual del Consejo Nacional de Producción, que si no hace algo va a haber que cerrarlo porque no puede seguir siendo así, de tal manera que el dinero de los costarricenses que están en los bancos del Estado se ponga al servicio de otros costarricenses que lo necesitan, y ponerse de nuevo, como lo dije antes, muy en la línea de una agricultura, de una ganadería amigable con el ambiente. Eso está ya descrito, se está haciendo en otras partes del mundo. Nosotros tenemos la capacidad de adaptar nuestra producción a esos retos del cambio climático. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro país ha venido cumpliendo bastante bien. El pago de servicios ambientales que existe desde hace muchos años es una de esas expresiones, y por eso la comunidad internacional nos lo reconoce. Pero tenemos que hacer mucho más, ¿verdad? Tenemos que ir rápidamente adoptando medidas para sustituir la matriz energética por energías limpias. Casi el 100% de la generación eléctrica del país se produce por fuentes renovables, pero hace falta mucho más que eso. Hace falta realmente tener conciencia de que todos tenemos que cuidar el planeta, todos tenemos que cuidar nuestro entorno. Las primeras medidas es un código de normas y procedimientos para las construcciones, porque el impacto inicial del cambio climático se da en la infraestructura fundamentalmente, ¿verdad? En edificios, puentes, carreteras, etc. Pero también tenemos que pensar, lo mencioné antes, en todas esas condiciones de la agricultura regenerativa, que también es un gran ejemplo mundial que cada día está generando más adeptos. Tenemos que pensar qué hacer con Recope realmente. No podemos cerrarla, no podemos prescindir de ella mientras tanto, pero podemos hacerla más eficiente. Pero fundamentalmente tenemos que darnos cuenta
que ese desafío moral empieza por cada uno de nosotros. Lo que estamos haciendo hasta el momento está bien, es destacable, pero tenemos que tener muy claro, y eso es parte del proceso educativo, que lo primero en el tema del cambio climático y el calentamiento global es el desarrollo de la capacidad de adaptación. Y eso nos toca a todos en todos los puntos. Lo siguiente es el desarrollo de la capacidad de la mitigación de los efectos del cambio climático, que también nos toca a todos. El ambiente será una prioridad de mi gobierno para designar un embajador de cambio climático permanente para representarnos en todos los foros internacionales y hacer valer nuestros derechos. Bueno, lo mencionaba antes, uno se somete a las reglas de una organización, en este caso multinacional, precisamente para cumplir con sus reglas. Los compromisos que impone esa membresía son muchos. Habría que ir viéndolos uno a uno. Mencioné antes el compromiso de adaptar la legislación nacional en los temas de herramientas para la prevención y castigo de la corrupción. Pero también tenemos que avanzar en la facilitación de un comercio mucho más abierto, mucho más libre, dejar de proteger una serie de sectores como en el país sigue existiendo, por ejemplo los arroceros. El sector arrocero está protegido y un grupo minúsculo de importadores importa un arroz que podríamos perfectamente importar de otro lugar y no de donde lo estamos importando. La falta de apertura del ICE en el espectro electromagnético para que podamos tener acceso a la red 5G y a todos sus beneficios es otra medida proteccionista del Estado que el mismo Estado, este gobierno, está alcahueteando. Porque ese espectro nos pertenece a todos y esa medida del ICE de acaparar y no hacer esa apertura y esa entrega más que apertura del espectro electromagnético para operar la 5G es una medida totalmente contraria a las condiciones de la membresía a la OCDE. En fin, todas esas barreras que se llaman barreras no arancelarias que discutimos ya hace 11, 12 años cuando aprobamos en un ejercicio de democracia directa el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, estamos volviéndolas a ver. Y vean ustedes, curiosamente, en 2 gobiernos consecutivos del Partido de Acción Ciudadana, eso se va a acabar. Primero, vamos a intensificar la cooperación internacional. Costa Rica se ha convertido en 2 grandes cosas en materia de drogas, ambas extremadamente vergonzosas. La primera es un centro de acopio, sí, un centro de acopio de cocaína que se exporta mayoritariamente a Europa. Eso es una vergüenza nacional. La segunda es un gran centro de consumo de marihuana que viene tanto de Colombia como de Jamaica, porque entiendo que la jamaiquina es de una gran calidad. Vean qué paradoja hablar de calidad en ese caso.
Y eso lo que genera es una gran operación criminal de distribución de droga y de exportación de droga. Hay que intensificar todos los controles, y cuando hablo de la cooperación internacional es que hay que buscar más cooperación internacional. Si a mí me dicen que eso significa tener aquí más presencia de autoridades de los Estados Unidos de América, especialmente con un gobierno demócrata como el del presidente Joe Biden, yo voy a estar de acuerdo, porque nosotros no tenemos suficiente capacidad y mucha de la droga que aquí se trasiega y se exporta va para ese mercado y el otro va para Europa. Entonces hay que aplicar la ley, hay que supervisar el trabajo de la policía, hay que reforzar la policía de fronteras, hay que dotar más recursos al Ministerio de Seguridad Pública, pero fundamentalmente hay que decirle a los costarricenses: usted, señor, señora, cada uno y cada una de ustedes también es un policía. No arriesgue su vida, pero los mecanismos de denuncia anónima existen. Coja un teléfono, aunque sea un teléfono público que ya casi no existen, en fin, lo que sea, y denuncie, 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 porque la policía necesita de esa información para luchar efectivamente contra el narcotráfico. Bueno, la primera cosa que hay que hacer, y eso lo conoce muy bien nuestra compañera de fórmula, María del Rocío Solís, que fue funcionaria del Ministerio de Educación por más de 40 años y acaba de jubilarse. Primero hay que trabajar en la educación de la niñez, en la impartición de todo el tiempo que sea necesario para el fortalecimiento de los valores de la probidad, de la honestidad, porque el germen de la delincuencia es la falta de oportunidades. Mientras vivamos en la miseria en que vivimos, en que viven algunos costarricenses, casi un 25% de la población, ahí va a estar siempre la generación y el reclutamiento de nuevos elementos para la delincuencia. Hay que trabajar fundamentalmente en eso para después no estar pensando de qué tamaño es la cárcel y a cuánta gente vamos a meter, o si vamos a hacer un perdón de la gente que está privada de libertad y los demás costarricenses que no estamos ahí, nos vamos a asustar todos. Eso es fundamentalmente lo que hay que hacer, y eso tiene que ver con el Ministerio de Educación, que lo tengo en la vista, muy en la vista, porque esa será una de mis tareas fundamentales, porque me crió una maestra, mi madre era maestra, mi hermana fue maestra, y yo entiendo el valor de la educación como casi todos los costarricenses lo entendemos. Pero cuando ya tenemos el problema encima, vuelvo a la concesión de obra pública. La construcción de los centros carcelarios tiene que estar en manos privadas, fiscalizadas por el Estado, para que lo hagan como en muchos países, como en los Estados Unidos y otros países del mundo, porque nosotros no tenemos la capacidad, y para ser congruentes con nuestra obligación como Estado de ofrecer seguridad, pero también proteger los derechos humanos, aún de los privados de libertad, porque también tienen derechos a protección, tenemos que tener instituciones carcelarias adecuadas y un Ministerio de Justicia y Gracia que funcione con los recursos que requiere. Otra vez, buena aplicación de los recursos, buena ejecución de los recursos.